Hola mis amigos y amigas de Vive tu Vida con Interioridad. Aquí nos encontramos de nuevo grabando este video con el propósito de continuar dando ánimo, de orientando, de guiando, de estimulando y de inspirando a las personas que estamos viviendo en este mundo, que nos escuchan y que pueden tener una palabra de aliento de acuerdo a las circunstancias. Recuerden que la realidad es creada por uno mismo. La verdad está ahí, lo que está sucediendo, pero como uno reaccione a esa verdad o a esa situación, esa es la realidad que uno crea. Y la palabra de Dios, decimos que la palabra de Dios es inspirada. Luego, si la palabra de Dios es inspirada, significa que nos da inspiración. Y la inspiración es sacar ánimo de adentro, es inspirarse, es glorificar a Dios, es mantenerse uno en una dimensión positiva. Y de eso es que les voy a hablar en el día de hoy. Mi tema para el día de hoy va a ser el tema de la teoría conspirativa o teoría de la conspiración. Hay dos fuerzas muy importantes en estos días en los medios de comunicación. Un grupo de personas que dicen, bueno, esto es algo que sucedió por casualidad, y otros que dicen que esto fue conspirado. Yo pienso que la conspiración no solo viene de estos días, sino que viene de mucho antes, y de eso es que les pienso hablar durante este día. Pero antes de yo seguir hablando, voy a presentarles a mi hermana Denise, que está con nosotros en el día de hoy, y vamos, entre los dos, mientras tanto, vamos a hacer este programa para ustedes en el día de hoy. Bienvenida, mi hermana. Aleluya, Denise. Gloria a Dios. Ama a Dios, adora a Dios, adóralo y ámalo nomás porque Él es bello. Adóralo adentro de su belleza inmensa. Adóralo en su santidad, la hermosura de su santidad. Dios quiere que nosotros nos sientamos amados. Quiere que nosotros nos sientamos tan amados al punto de estar excitados. Dios quiere lavarnos excesamente con su amor, con regalos exquisitos, ¿verdad? Hermosos, de las riquezas de su gloria, gratuitamente, porque somos sus hijos. Amén. Voy a comenzar con una oración. Padre bendito, que este día todo lo que oigamos sea instrucción para nuestra vida, que sea dirigido por el Espíritu Santo. Todo lo que hablemos, que sea una bendición a todo el oído que oye. Padre bendito, abre los corazones y los oídos y los ojos espirituales. Los que tengan un corazón duro, que se quiebre esa dureza y que se remueva ese corazón de piedra y que entre un corazón nuevo de carne. Que los ojos espirituales y los oídos espirituales sean abiertos hoy en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Y enseguida estaba pensando de ahorita lo que dijo el pastor. Yo pasé un video de un señor que se levantó en un sermón y comenzó a decir, el Espíritu Santo me dijo que dijera esto. Esto es una conspiracy, ¿verdad? Es algo que fue comenzado adrede y que este virus se fue puesto para que causara pánico. Y si la gente sigue obedeciendo el mundo y las nuevas y no le obedecen a sus líderes, entonces el pánico va a seguir existiendo y se va a cerrar todo hasta noviembre y nadie va a ir a poder votar y el presidente Trump se va a hacer presidente otra vez porque no va a haber votación. Y yo pasé para, ¿verdad?, picarle a la gente, alborotarla, ¿verdad? Y ahora en la mañana comenzó el pastor, si es algo que es planeado, Satanás usó unas gentes para hacer algo adrede, o si es algo de la naturaleza, que yo leí el otro día Levíticos y decía que pecaron, adulteraron y Dios los vomitó, ¿verdad?
Y en otras partes, en Apocalipsis, habla también que no quiere alguien frío y no quiere que esté tibio, que estén calientes, ¿verdad? Sino Él los echa afuera, ¿verdad? Entonces, esta mañana el pastor tiene un estudio que hizo él y va a hablar, y luego yo les voy a hablar de la palabra de Dios. Muy bien, Amén. Muchas gracias, mi hermana Denise. Vamos a continuar entonces. Como sabemos, ya ustedes entienden que cada uno aquí habla desde su perspectiva. Eso es lo que queremos hacerlo. Nosotros no le imponemos a las hermanas ni a los hermanos que vienen a hablar que hablen de tal tema. Es cada uno en libertad, y yo también lo hago con la libertad. Entonces voy a hablarles de lo que les decía de la teoría de la conspiración o teoría conspirativa. Esta es lo más moderno, lo más nuevo de la teoría de la conspiración. Fue escrito por Karl Raimund Popper. Ese señor es un austriaco, pero que se formó o últimamente vivió en Inglaterra. Es un filósofo y profesor. Nació en 1902 y murió en 1994. O sea que todo el siglo XX lo vivió esta persona. Así es que él nos habla de un libro que tituló Las sociedades abiertas y sus enemigos, 1938-1943. O sea que está hablando de la Segunda Guerra Mundial prácticamente. De eso es que él habla, pero profundiza en algo anterior. Y él dice que hay sociedades abiertas, el liberalismo, los que quieren que la naturaleza vaya funcionando poco a poco, o hay sociedades enemigas que son las que quieren manejar el mundo, o líderes. Y entonces él habla en su libro, en sus 2 volúmenes, habla del hechizo de Platón y el planear de la profecía. Pleamar es cuando la ola sube así, la ola del mar, y baja, y la cúspide de la ola es lo que se llama el pleamar de la profecía. Entonces él dice la pleamar de la profecía y el hechizo de Platón. O sea que la teoría de la conspiración no viene de ahora, pues la pone 4 siglos antes de Cristo, que vivió Platón. Entonces ahí vemos. Voy a saludar a mis hermanos que están apareciendo por aquí para que sigamos en contacto. Entonces, estoy hablándoles a las personas que acaban de llegar, estoy hablando de la teoría de la conspiración o teoría conspirativa, que dicen que esto es como algo al propósito del coronavirus, fue alguien que lo creó. Entonces yo les voy a hablar de eso. La primera parte del libro, el primer volumen del libro donde habla del hechizo de Platón, mire lo que dice el autor. Dice, los intérpretes, aquellas personas que tratan de analizar a Platón, y recuerden, les voy a poner algo que ustedes tienen que tener en cuenta. El cristianismo que nosotros tenemos, sea de cualquier denominación, sea el cristianismo histórico, sea el que llamamos católico, el protestante, el cristianismo evangélico, todo el cristianismo está fundamentado sobre las teorías de Grecia, de Sócrates, de Platón y de Aristóteles. O sea que la interpretación que se le dio al camino de Jesús, porque ayer les expliqué que era el camino, que lo que Jesús vino a destruir fue el camino, sobre ese camino que Jesús enseñó, la filosofía religiosa, no tanto la bíblica, aunque dicen que Pablo fue un poco platónico, pero la teoría, la tesis, la teología del cristianismo, después que se fundó la iglesia, a partir de ahí que se volvió institución, las teorías y la forma de pensar del cristianismo es platónico. Eso sí, eso está clarísimo. Entonces, porque ellos mismos lo dicen, los padres de la iglesia, los primeros padres de la iglesia, los que discutían sobre la apologética y sobre las doctrinas básicas de la iglesia, la patrística, todos ellos dicen, a nosotros lo que nos inspiró en ser cristianos
fue que éramos platónicos, éramos griegos, teníamos la filosofía griega y conocimos el cristianismo y lo unimos. Y eso se formó el cristianismo ahí. Es el que conocemos, todos sabemos de eso. Pero mire lo que dice, vea lo que está debajo de toda esa doctrina. Dice Popper, dice, una horrible pesadilla lo que en la teología, en la teoría, en el idealismo de Platón, lo que se presenta es una horrible pesadilla del totalitarismo, que es un engaño, de la violencia, de la retórica hacia una raza superior y hacia una eugenesia. La eugenesia es la aplicación biológica de la herencia al perfeccionamiento de la especie humana. ¿Ve? Por eso la genética, cada día hacen más ensayos. Eso es desde el punto de vista de Platón. Ahora dice Popper, si queremos que nuestra civilización sobreviva, debemos romper con el hábito de reverenciar a los grandes ídolos. Y recuerden que la sociedad nuestra está llena de ídolos, empezando por Platón, la nueva, luego por Aristóteles. A Platón decía el mundo de las ideas, Aristóteles decía que hay cuerpo y alma, de ahí viene la que decimos nosotros que hay cuerpo y alma. Marx hablaba del capital y de la lucha de clases, Darwin hablaba de la adaptación de las especies, de la genética, y Freud del psicoanálisis, o sea, de la psicología. Grandes hombres que hemos admirado y que han conducido a la historia de la humanidad por ese lado. Para terminar esta partecita que estoy exponiendo, les digo lo siguiente, que Popper dice que en aquel momento de la historia, de 1938 a 1945, había como una polémica y se decía, ¿qué es mejor, el fascismo o el bolchevismo? El fascismo fue lo que creó Mussolini en Italia y el bolchevismo fue lo que creó Lenin en Rusia, en la URSS. Y entonces eran dos movimientos políticos, los dos eran totalitarios. Lo que pasa era que el uno se le llamaba fascista porque era nacionalista, era crear una nación como Hitler, que era el nacionalismo. Y el otro bolchevismo era crear que todo el mundo fuera comunista, pero los dos son totalitaristas. Entonces, dice Popper, ¿cuál es? Cuando se preguntaban, ¿qué escoger, el fascismo o el bolchevismo? Y dice Popper en su libro, el libro que estamos analizando, Las sociedades abiertas y sus enemigos, de 1938 a 1943. Él dice, pues ni el fascismo ni el bolchevismo. Aquí lo que hay es una ansia de democracia y es una desesperación por encontrarla. Este factor es el factor histórico, la doctrina de la inevitabilidad de la historia, la idea de que la historia tiene un significado, un plan divino para la humanidad. Y ahí me quedo. Hay un plan divino para la humanidad. Lo que pasa es que es un plan divino creado por el ser humano y hay un plan divino verdadero. De eso les voy a hablar. O sea que de lo que les he hablado es que frente a estas dos corrientes del nacionalismo y del otro que es el orden mundial, el nuevo orden mundial, el NOM, nuevo orden mundial, de los dos no se puede hacer ni un caldo. O sea que las dos están en lo mismo, porque las dos quieren ser divinos, pero desde el punto de vista humano, y ya les voy a explicar por qué eso. Voy a seguir con Denis. Hola, y estaba pensando de mi madre, que tiene mucho juicio, ¿verdad? Y cuando están pasando estas cosas en las nuevas, o la gente alrededor que viene a visitar se pone a platicar, entonces yo, para cambiar el tema, siempre le digo a mi mamá, y mamá, en tu tiempo, ¿qué hacían allá en el rancho sin toilet paper? Dice, pues usábamos una piedrita, una hojita, brincábamos al arroyo y teníamos una risa con ella, ¿verdad? Y un día, como en febrero, se le puso que ya se iba a venir el tiempo de rapture, que ya se iba a terminar el mundo. Y estaba predique y predique, a medias dormida y a medias despierta. No sabíamos si estaba soñando o si estaba enojada con nosotros. Pero el que llegaba, ¡pum!, los agarraba en la cabeza, los pellizcaba y les daba una buena sacudida, ¿verdad? Y todos frustrados. Y yo llegué de un mandado y va saliendo mi esposo y dice, tu mamá nomás está hablando
del fin del mundo. Y luego llega mi hijo, what's wrong with grandma? ¿Qué tiene abuelita? Nomás está hablando del fin del mundo. Y hasta la provider se puso toda nerviosa. ¿Qué tiene tu mamá? ¿Qué tiene tu mamá? Y pues está hablando la verdad. Y no nos gusta oír la verdad. Nos ponemos muy incómodos, ¿verdad? Y yo comencé a leer esto. Fui y le leí la Biblia a mi mamá y la calmé y se durmió. Y se quedó admirada la provider, ¿verdad? Pero Dios, la palabra de Dios nos trae paz. Entonces yo me puse a leer esto. Y al principio de este programa, cuando comenzamos a grabar, dije que este es un estremezo muy lento. Es nomás para agarrar nuestra atención. Entonces, estaba leyendo en Apocalipsis 6:8, dice, 1/4 de la tierra morirá por the sword, ¿verdad? El filo. Una parte por 1/4 va a morir por estas 4 cosas. Por la daga, hambre, y luego nomás dice muerte, y luego dice beast of the earth, los animales de la tierra. Y ese es 1/4 de la población de la tierra. Luego sigue leyendo en Apocalipsis 9:15, dice, 4 ángeles se dejan ir para matar 1/3 del hombre, de mankind, ¿verdad? De la humanidad. Y ahí vienen estos caballos con la cabeza de león, y este es el sueño que está teniendo Juan, ¿verdad? Y todo sueño tiene interpretación, ¿verdad? Entonces yo estoy diciéndoles lo que dice Apocalipsis, y si ustedes se ponen en oración y lo leen, Dios les va a dar una revelación a usted. Y yo estaba leyendo esta parte con curiosidad, porque ¿por qué mi mamá está tan enojada? Un día en el hospital estaba diciéndole a todos los que entraban, Dios es un Dios celoso, es un Dios celoso, y los agarraba de la mano y se quedaban asustados, ¿verdad? Y es tiempo que levantemos la Biblia. Si tienen una Biblia en la casa y pueden leer, no tienen excusa. Y si tienen un teléfono y no pueden leer y lo pueden oír, no tienen excusa. Es el tiempo de mucha sabiduría, está entrando mucha sabiduría. Es tiempo de levantar y leer y esperar en Dios que Él nos dé la paz. No podemos estar nomás oyendo aquí poquito, oyendo allá, corriendo a la iglesia y luego enfocándonos en el mundo. Tenemos que parar. Dice que te metas en tu lugar secreto. Busca un lugar calladito, ¿verdad? Y aquí dice que 1/3 se lo llevó con las bocas, con la cola. La cola tenía una cabeza de serpiente, y la gente no matada por... y al último de todo el capítulo me puse yo a pensar, ay, ¿será ya tiempo? ¿Será esto una sacudida lenta o es parte de la revelación en Apocalipsis? Entonces busqué en mi teléfono qué fue la población mundial de 2019 y era 7.5 millones, ¿verdad? Entonces hice matemáticas y como 1 punto algo es 1/4, ¿verdad? Entonces, viendo las nuevas y oyendo, y dije, pues, ¿cuántos se han morido muerto del virus ¿verdad? Y dice que 200,000, no millones, ¿verdad? Está muy bajo la cuenta, ¿verdad? Y luego al último de este capítulo 9, dice... Ya pasó todo lo feo, son 20 versículos, y el 21 dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces pensé, ay, ¿cómo no puede oír la gente, verdad? Y esta sacudida va a pasar, este virus va a pasar, y este susto se va a pasar. Pero nosotros tenemos que seguir en la palabra de Dios y seguir trabajando. El propósito del cuerpo de
Cristo es que sigamos trabajando. Nosotros tenemos un fin, un propósito, y es trabajar en la viña del Señor. Aquí en la tierra es la viña del Señor y tenemos que trabajar la viña. No podemos quedarnos dormidos, no podemos quedarnos sin leer, sin orar y sin amarnos unos al otro, tener amor y misericordia por nuestro prójimo y tener misericordia y hablarles la palabra de Dios. Amén. Muy bien, muchas gracias a mi hermana Denise por su propuesta de reflexión de lo que estamos hablando en el día de hoy. Yo les voy a continuar diciendo, les estoy hablando de que esto es conspiración, hay una sociedad oculta que quiere conspirar contra los otros seres humanos, sí o no. La respuesta es sí, pero es que ponen a dos grupos. Ponen al grupo de los nacionalistas y al grupo de la organización, del orden nuevo mundial, el NOM, Nuevo Orden Mundial. Entonces lo ponen. El Nuevo Orden Mundial es que quieren un gobierno para toda la tierra. Y el nacionalismo es que solamente se centre en sí mismo, que sea para ellos nada más, o sea, para las naciones, como dice Trump. América para los americanos, Estados Unidos para los estadounidenses. Y eso despierta. Creen que está diciendo dos cosas distintas. Creen que el NUM está diciendo una cosa diferente y que el nacionalismo está diciendo otra cosa diferente. Es lo mismo, porque cada uno está agarrando desde su propio ego, desde su propio egoísmo. Entonces existe el nacionalismo extremo que dice solamente para nuestra nación y vamos a hacerle la guerra a los otros países, la rapiña que empezó hace 6.000 años. La rapiña, salían a robarle al que tenían para traer para su propio país, para su propia clan, para su propia tribu. Ese es el nacionalismo. Y el Nuevo Orden Mundial dice, no, vamos a acomodarlos a todos. Vamos a acomodarlos a todos en un solo gobierno y las 7.000 millones de personas que hay en el mundo tienen que gobernarse económica, política, religiosa y científicamente de un solo modelo. Ese es el NUM. Pero, y también se llama globalismo. El globalismo es que quieren que todo sea una sola cosa a nivel global. Y el colectivismo es la cooperación mutua en el sistema internacional. O sea que hay varias palabras. Está el nacionalismo, está el patriotismo, que es muy parecido, que busca encerrar. Lo que pasa es que dice que el patriotismo es para ayudarle a los demás. Dicen, somos patriotas, pero queremos estar unidos y ayudarle a los demás. Y el nacionalismo, la diferencia es que dice, estamos solamente nosotros en nuestro país, pero no le queremos ayudar a los demás, que cada uno se defienda por su propia cuenta. Frente a esto, es lo de Shakespeare. Shakespeare tiene un cuento maravilloso, y es que en un lugar estaban unas personas presas, detenidas, estaban en un cuarto, y estaban peleándose cómo salir de allí, cómo salir de la crisis, cómo salir del coronavirus. Entonces los unos decían, hay que salir de manera colectivista. El otro decía, no, hay que salir de manera globalista, de globalización. El otro decía, no, hay que salir con el nuevo orden mundial. Y el otro decía, no, hay que salir con el nacionalismo. Cada uno peleaba cómo salir de ese lugar. Hasta que alguien dijo, oiga, ¿saben qué lugar estamos? Estamos en el infierno. Y ahí sí todos se callaron. Porque es que ese es el problema de la humanidad. El problema de la humanidad fue que desde hace 6.000 años el ser humano usurpó el plan divino de la humanidad. Por eso cuando Popper dice, es que hay un plan divino histórico de la humanidad, Popper se está refiriendo es que a el colectivismo, el globalismo, el nacionalismo y el nuevo orden mundial, los patriotas, todas esas teorías quieren ser la historia divina de la humanidad. Eso es lo que dice Popper. Pero yo digo que no es así. O sea, que el plan divino de la humanidad es en Dios. Pero Popper dice que el plan divino de la humanidad es la historia y que en cada época de la historia una persona quiere ser el Dios. O sea, endiosar al hombre. Eso empezó en el Renacimiento. Pero yo lo que digo es esto.
Es verdad que hay un plan divino de la humanidad, pero no entre los seres humanos, porque los seres humanos todos estamos en el infierno, humanidad caída, fuera del propósito divino de Dios. Entonces, yo lo escribo o lo describo diciendo que hay un plan divino para la humanidad antes de la caída de Adán y Eva, y hay un plan divino de la salvación después que vino Jesús. Yo aclaro un poco lo que dice Popper. Popper dice, lo que pasa es que hay una desesperación por la democracia y la inevitabilidad de la historia es que existe un plan divino para la humanidad. Pero él lo dice con sarcasmo, que cada uno se quiere presentar como el profeta, como el apóstol, como el enviado, como el evangelista, el del news. Y cuando yo me refiero a eso, me refiero tanto en política, economía, ciencia y doctrina y religión. O sea, que aparecen como esos líderes, dice Popper, pero yo le digo sí. O sea, sí hay un plan divino, es verdad que hay un plan divino, pero no entre los seres humanos. Hay que esperar la intervención de Dios. Y ese plan de salvación está en Jesucristo. Y ahora, después que les voy a explicar cómo es el plan de salvación, del plan de la humanidad de Dios, y luego cómo es el plan de Jesucristo. De esas dos les voy a hablar cuando vuelva. Gloria a Dios. Entonces, aquí tengo unas páginas escritas de lo que estaba pensando, y dice el pastor, hablen de lo que saben. Y yo sé este verso, 2 Timoteo, capítulo 1, verso 7, Dios no nos dio un espíritu de temor, sino poder, amor y una mente sana. Cuando resucitó Jesucristo, resucitó con poder, y ese poder lo tenemos nosotros. Ya es un regalo, es de nosotros, tenemos autoridad. Todo lo que le dio Dios a Jesucristo, Él nos lo dio a nosotros. Y ayer hablábamos cómo los discípulos caminaban. No son los discípulos, no es el poder de ellos, es el poder de Dios, el Espíritu Santo que está adentro de nosotros. Y estaba pensando de una historia que aprendí en un estudio bíblico, y estudiamos la mujer que tuvo un corazón contrito en frente de Dios. Entonces, ella no era la primera esposa y no era la única esposa. Y la otra esposa le hacía burla y la hacía sentirse muy mal porque no podía tener niños. Y el esposo le decía, no, es que yo te amo más que las demás. Yo te amo completamente. Mira, te doy todo. Y ella quería un hijo. Entonces allí en el altar ella tuvo un corazón contrito a Dios. Y se quebrantó enfrente de Dios. Y creían que ella estaba borracha y la querían correr. Y ella le prometió a Dios su hijo. Entonces ella regaló su hijo a el sacerdote. Y eso todo pasó, el plan perfecto, porque la familia del sacerdote no se estaban portando bien y Dios los quitó y puso este niño que ella regaló. Y luego se abrió su cuerpo y tuvo más familia. Pero ella tuvo un corazón contrito adelante de Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que tener, sinceridad, ¿verdad? Cuando llegamos a Él. Y luego Él nos llena de su Espíritu Santo y su poder. No tenemos que esperar que llegue ya recibiendo a Jesucristo. Está adentro de nosotros. Por eso ponemos nuestra cabeza y hacemos oración, inclinamos nuestra cabeza, porque aquí está adentro de nosotros Emmanuel, Dios con el hombre. Y nosotros tenemos el poder de destruir estos poderes que nos tratan de derrotar y robar. Viene el diablo a robarnos primeramente la palabra de Dios y luego nos trata de matar y luego destruye todo, ¿verdad? La familia es muy importante y estos poderes, dominación,
manipulación y intimidación nos ponen en preocupación, en ansiedad y pánico y últimamente en miedo. Entonces nosotros tenemos el poder para pararlo, para destruirlo. Al principio dice, vendrá por la mujer, ella destruirá la cabeza con su talón. Y eso fue María que dijo, be it unto me, que sea tu voluntad sobre mí. Ella lo recibió así, no tuvo ni una duda, no tuvo temor, nomás se rindió pronto y dice, be it unto me, que sea tu voluntad. Inmediatamente, no tuvo ni una duda, no estuvo asombrada, no dijo, ¿cómo puede ser esto? Como Zacarías que se quedó, es imposible, dudó y Dios le cayó la boca, ¿verdad? Entonces, tú tienes el poder para destruir estos poderes de dominación, manipulación y intimidación. Es tu poder, tú tienes autoridad. Recibiendo a Jesucristo, recibes el Espíritu Santo y dice la Biblia que eres sellada. Y voy a terminar con este verso y le paso al pastor y luego quiero hablar de esto cuando comience otra vez. Voy a terminar y comenzar en un momento con Romanos 15:13, dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Siga, pastor. Muchas gracias, Denise, muy buena exposición. Denise está hablando desde la parte cristiana de cómo en Cristo es que hay salvación. Y yo le digo que es correcto, pero ¿por qué es que no hemos encontrado la salvación en Cristo? Porque no lo hemos querido seguir, todavía no lo hemos aceptado. Desde hace 2000 años no hemos aceptado a Jesús. Yo sí lo acepté, pero ¿qué? ¿Una golondrina? ¿Un murcielaguito como usted qué va a hacer? ¿Una cucarachita? No, dice que una golondrina no hace verano. Pero entonces usted dice, no, pero es que nosotros somos la iglesia, somos 20 que nos vamos a salvar y vamos a ir al cielo. Pues siéntase feliz usted solito, porque Jesucristo dice que es todo el mundo. Dice que vino a rescatar todo lo que se había perdido y que Él viene cuando se haya predicado el evangelio a todo el mundo. Luego no sé el grupito allá, el nacionalito, el patriotica, allá el de mi iglesita. No crea eso. Uno siempre escucha a la gente perdida en lo mismo, porque es que la iglesia repite lo mismo que dice el mundo. O sea, lo va repitiendo. Mire, estamos en pandemia y entonces la iglesia también entró en pandemia. Y como explica Denise, ¿por qué vamos a entrar en pandemia nosotros? Pero usted como no tiene el poder y la fuerza del Espíritu Santo, aunque te llames iglesia y cristiano, crees que sí, estamos en pandemia. Pues qué cuento de pandemia si toda la vida, desde hace 6000 años el ser humano está en pandemia. Está en pandemia desde que salió del Edén y fue provisto de la gracia de Dios. Entonces, claro que ha habido pandemia todos los años. Volviendo otra vez a la discusión que estoy planteando. ¿Hay conspiración, sí o no? Yo digo que sí. Pero la conspiración no es del NUM, ni los patriotas, ni los nacionalistas, ni de los globalistas, ni de los que se llamen de una parte y del otro. No, la conspiración es de todos los 7,000 millones de personas que viven sin Jesucristo. Porque Dios había creado un plan divino. Mire, si ustedes y yo queremos entender un poco de lo que estoy diciendo, que esto no es tan fácil porque hablamos el mismo lenguaje del mundo. Las iglesias son parecidas al mundo. Cuando el mundo empezó a cantar himnos, la iglesia empezó a cantar himnos. Cuando el mundo empezó a cantar coritos, la iglesia empezó a cantar coritos. Cuando el mundo empezó a adorar, la iglesia empezó a cantar adoración. Cuando el mundo empezó a alabanzas, la iglesia empezó a alabar. Cuando el mundo empezó a crear las orquestas al frente, la iglesia creó su propia orquesta. ¿De qué están hechos ahorita la música, la alabanza? No están hechos de baterías, de guitarras, de los speakers, eso es lo mismo del mundo. O sea que lo que llega al mundo, la iglesia lo agarra. Qué bueno, ahora vamos a parecernos al mundo. En vez de ser que la iglesia transforma al mundo, es el mundo el que transforma a la iglesia.
Y eso se ve, si uno piensa un poquito, dice, bueno, ¿y por qué estamos haciendo esto? Ah, porque el mundo lo hace. ¿Por qué nos estamos vistiendo así? Ah, porque el mundo dice. ¿Por qué estamos alabando de esta manera? Ah, porque el mundo está alabando a Dios. Mire, es que yo tengo 57 años. Mire, cuando yo empecé a ver a Rafael, a Julio Iglesias, que son cantantes de mi época, ellos no alzaban la mano. Y entonces Rafael se inventó hacer así, y hacer así. Y Camilo Sesto hacer así. Y entonces ya los cristianos empezaron a lavar las manos, a alzar las manos, alabanza y a cantar como ellos cantan. Cuando los cantantes, la música pagana, la mundana, la secular, empezó a hacer espectáculos así de shows, con música, con orquesta, con banda y eso, los cristianos también empezaron y se empezaron a salir. Gloria a Dios. Ay, Él está aquí. Igualito a Rafael, igualito a los artistas. ¿Qué diferencia hay, por Dios? ¿Qué diferencia hay entre una orquesta mundana, pagana, del mundo secular y una orquesta de las que están en la iglesia? ¿Qué diferencia hay? No, la unción. Pues los otros también están ungidos, hombre. Los otros también están inspirados. No es que ellos llaman, me inspiré. Me llegó la magia de la inspiración y entonces por eso escribí eso tan bonito. Y entonces uno no sabe a qué le están cantando. Son igualitos. El cristianismo es igualito. El que está ahorita en la actualidad es exactamente como funciona el mundo. Y ya vemos los pastores con pantalones apretados y pantalones rotos predicando. O sea, no es que no esté bien, porque cuando uno es pobre pues tiene los pantalones rotos, pero que lo haga por una situación cultural, económica que exista, pero no por una moda. Pero se quieren parecer. ¿Cómo se peinan los pastores? ¿Cómo se peinan los artistas del mundo? Entonces, si hay una conspiración, sí, pero de todos los seres humanos. O sea, la conspiración es contra Dios. Porque, ¿cuándo lo entendemos? Voy a volver otra vez al tema, fue que me perdí un poco. Bueno, pero vamos, en 1 Corintios 15:45. En 1 Corintios 15:45 dice, así también está escrito. Luego Pablo lo copió de alguien. ¿Ve? Pablo lo copió de alguien. Y solamente la frase está ahí, pero lo copió de alguno que había dicho. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente. Génesis. ¿Ve? Produzca las aguas seres vivientes. O sea, todo lo que hay en las aguas son seres vivientes. Produzca la tierra seres vivientes. Todo lo que hay en la tierra, toda la vida en la tierra, ser viviente. Y Adán fue un ser viviente. O sea, todo lo mismo, pertenecían al plan divino de la creación. Por eso yo le creo a Popper cuando dice que hay un plan histórico divino. Pero él se refiere a que hay ídolos que se creen dioses. Pero yo le digo, si hay un plan divino para la humanidad. Pero Adán, cuando Dios lo hizo de esa manera que fue hecho el primer alma viviente, no fue capaz de continuar con el alma viviente y al caer se convirtió en un alma muriente. Y eso está en Génesis 2:9. Bueno, todo el Génesis, pero me refiero a los dos árboles. Recuerda que dice el Señor que lo plantó allí. Dice la Biblia que el Señor plantó a Adán y a Eva allí y los puso en un lugar especial y que podían comer de todos los árboles. Y allí estaba el árbol de la vida, pero que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, nosotros llamamos ese pecado de desobediencia. No fue pecado de desobediencia, porque Pedro también fue desobediente. Y los discípulos fueron desobedientes. Y uno es desobediente. Esto fue pecado de arrogancia. Se quisieron arrogar a ellos mismos, se quisieron tomar la ley por sus manos. Y dijeron, bueno, si el bien y del mal lo determina Dios, nosotros queremos ser como dioses para determinar exactamente lo que Él dice. Y una persona dice, se arrogaron el derecho de determinar por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo. Ese es el pecado de la arrogancia del ser humano. ¿Por qué estamos como estamos? Porque los 7,000 millones de personas que existimos en este momento nos arrogamos, nos abrogamos, pensamos que lo que tenemos que solucionar esto somos nosotros. Y nosotros los que medio pensamos un poquito y despertamos, pues son unas golondrinitas ahí, revoloteando. ¿Y qué hacemos? Si los 7,000 millones de personas todos creen en lo mismo, que esto es una
una conspiración de unos con otros, que hay sociedades ocultas y que tal cosa. Haga de cuenta, todos encerrados en un lugar y todos pensando que porque cambiamos la cama de lugar o ponemos la cocina en otro lugar o el baño en otro lugar, ya estamos saliendo del conflicto. Si todo está dentro del mismo ambiente, todos estamos dentro de la misma granja, todos estamos dentro de la misma isla, que es el planeta Tierra. Lo que tenemos es que transformar nuestra mente, salir de nuestro paradigma y pensar, ¿acaso no habrá otro plan más grande? Un plan mayor que el que estamos nosotros proponiendo aquí desde el punto de vista económico, político, religioso, científico. ¿No habrá otro plan? Oh, sí, y ya nos lo explicaba la hermana Denise. Claro que hay otro plan, el plan divino de la salvación. El primer plan se llamaba el plan divino de la humanidad, de Dios para la humanidad. Ese se malogró. Por eso dice en 1 Corintios 15:45, dice, y fue llamado el primer hombre a alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Ve? Jesucristo ya es espíritu vivificante, porque ¿qué fue lo que perdió Adán? El espíritu. Adán siguió con el alma y con el cuerpo, pero fue la conexión con el espíritu, con la divinidad. Entonces empezó a hacer las cosas de acuerdo a como ellos pensaban, y así viene la humanidad de hace 6.000 años. Ahora la solución está en nuestro Señor Jesucristo, y ya les voy a explicar qué fue lo que propuso Jesucristo, pero le va a pasar a Denise. Gloria a Dios. Quiero hablar de Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dios es un Dios de esperanza. Él nos da ese regalo para seguir adelante, ¿verdad? Si uno comienza a pensar, yo no puedo hacer eso, no lo vas a poder hacer. Entonces, sin esperanza estás limitada. Pero con esperanza, entonces ya tu alma y tu mente se abre. Y si tienes esperanza en Cristo Jesús, la unción, el Espíritu Santo, todo se comienza a mover y te llena con gozo y con paz. Y si sigues en esa esperanza de la vida eterna, de la unción de Cristo Jesús, y estás caminando en el Espíritu, estás orando en el Espíritu, estás creyendo sin duda, sin incredulidad, ¿verdad? Y sin miedo, entonces comienza a abundancia. You start to splash on people. Esa agua comienza a salir de ti, ¿verdad? Comienza ese aceite, ¿verdad? Que hablamos ayer, cerramos con el Salmo, que el aceite fluyó como en Aarón, la barba de Aarón, hasta los bordes, ¿verdad? Entonces la Biblia también habla que la palabra de Dios, que Dios es como una agua que viene de adentro de ti, y it springs forth, rebota para afuera, ¿verdad? Entonces te limpia esa agua. Y en Salmo 42:5 dice, ten esperanza en Dios, pero ya. Y luego en Jeremías 29:11 dice, yo sé los planes que tengo por ti. Esa esperanza, aunque la gente desobedeció, ya fueron cautivos, entonces les dice, yo sé lo que tengo para ti, obedézcanme y tengan paz y gozo y hagan las cosas en amor. Les da consejos buenos aunque estén en la cautividad, pero nosotros ya tenemos a Jesucristo y no tenemos que quedarnos en esa cautividad. En 1 Corintios 13:13 dice, las 3 llaves de la presencia es la fe, la esperanza y el amor. Y Dios te pone a ti en el amor perfecto de Él. Y tienes un asignamiento. You have an assignment. Tú tienes un trabajo que ir a hacer. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Dice aquí donde escribí que tienes
un destino divino y tienes el favor de Dios y tú puedes hacer lo imposible. Y ayer se abrieron las iglesias y aquí en Del Río, y antes estaba abierta la iglesia, nunca se cerró. Estamos orando todos los días y haciendo este programa todos los días, alabamos al Señor, tenemos cántico, está abierta, pero la regla era que se quedara abajo de 10 personas. Y ayer se abrieron las iglesias para más de 10 personas. Y el pastor hizo 3 servicios durante todo el tiempo que quitaron que no nos podíamos juntar más de 10 y nos juntábamos 10 personas por servicio. Y este domingo se abrieron las puertas al público y me entristecé porque yo creía que iba a estar rebosando, reventando las puertas, ¿verdad? Pero me acordé en Apocalipsis 9, termina, y la gente pasó esto y la gente no se arrepintió. No te quedes sorprendida, sigue trabajando, tú tienes un propósito. Y quiero invitar los que se reúnen, nunca se paró que no se reunieran, nada más que se quedara abajo de 10 personas. Necesitan que reunirse, si no con nosotros, si están en otro país o en otro pueblo, reúnanse y hablen de la palabra de Dios. Es muy importante, en Pedro dice que nos abracemos con amor y que nos demos un beso santo de amor y somos hermanos y hermanas en Cristo. Dice este beso santo, ¿verdad? Y quiero hablar de eso enseguida, de por qué debemos de abrazarnos y besarnos. Amén, y juntarnos. Amén. Muy bien. Yo también quedé muy sorprendido de ayer, me causó bastante asombro y admiración, pero ya estoy acostumbrado a recibir esas decepciones de los hermanos cristianos, no los de la iglesia, sino de todos lo que nos llama el mundo cristiano, de los 1,000 millones de personas que somos. La propuesta para la próxima semana, si alguien de la iglesia está viendo, es que vamos a hacer 2 cultos, uno a las 10 y otro a las 11. El culto de las 10, para seguir un poco lo que dice el mundo, lo que dicen los gobernantes, es que hayan 2 cultos, que qué bueno que hayan 2 cultos, es que hermosísimo esto que está pasando, bello, pero bello en ironía, irónicamente bello, hermosamente bello, como en Colombia, que las personas se matan por amor, eso es hermosamente bello. ¿Cómo es que uno se mate por amor? ¿Ves? La contradicción, la dicotomía de la vida, pero así sucede aquí. Entonces el gobernador es el que nos está diciendo a través de sus decretos cómo nos tenemos que reunir. Entonces él propone que hayan 2 cultos, uno para gente adulta, mayor, y otra para gente más joven, porque dicen que por este coronavirus las personas mayores son las que pueden sufrir más las consecuencias, los efectos del coronavirus. Entonces dice que hagan 2 cultos, porque hay jóvenes que lo tienen el virus, pero que no se les revela, pero sí se lo pueden transmitir a otros. Esa es la teoría conspirativa, no sé, todo es conspirativo. Para mí, desde que hable un humano, ya es conspiración. O sea, yo también estoy conspirando aquí, aunque lo que pasa es que como yo me creo diferente, pues yo no me meto ahí en ese costal, pero porque yo digo, yo ya desperté con otro grupito, como por ahí unos 15, de los 7,000 millones de personas, como 15 más o menos. Entonces, usted es el que tiene el profeta de la revelación. No, señor, lo que queremos es que todos despertemos. Entonces, vamos a tener 2 cultos. Ojalá los de las 10 de la mañana vengan las personas adultas o que se encuentren un poco delicadas de salud a las 10 de la mañana. Y el de las 11, que vengan los más jóvenes, los que se sienten aliviados y todo, para hacer 2 cultos. Uno a las 10 y otro a las 11. El de las 12 ya lo vamos a eliminar porque ayer no vinieron personas a las 12. Ya es señal de que no se necesita porque se juntaron el de las 12, se juntó con el de las 11 y muchos de las 10 vinieron a las 11. Luego va a haber 2 cultos. Entonces, pero eso lo seguimos explicando. Muy bien, estoy hablando de la teoría conspirativa. ¿Hay conspiración? Uno dice, no, sí, está el NUM, el nuevo orden mundial. Y contra el nuevo orden mundial están los patriotas. Son los mismos. Hermano, eso es como si yo le digo, ¿con qué le corto esta madera? ¿Con un cuchillo, con un serrucho? Pues lo mismo, cortar. Se diferencia un poquito de la forma, pero no del contenido. Como yo les digo, si hay pulgas en la casa y si hay chinches en la casa, ¿ustedes creen que volteando el colchón se les va a ir? Pues eso es lo mismo. Unos dicen que el nuevo orden mundial
y otros dicen que el patriotismo. Unos dicen que el nacionalismo, otros dicen que el globalismo. ¿Ve? Lo van volteando, volteando la tortilla, pero sigue siendo la misma tortilla, porque el ser humano es humano, como decía Miguel de Unamuno, un filósofo español. Soy humano y como humano nada de lo humano me es indiferente. Aquí lo que hay que pensar es en la divinidad. Y les proponía, ¿qué fue la propuesta de Jesús? Entonces, mire lo que dice Jesús, dos textos que me parecen maravillosos. Uno en Mateo 24:5, dice Jesús, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y así lo hacen, hermanos, es increíble. Muchos tienen esa arrogancia, o esa revelación, o esa osadía de decir, es que yo ya hablo con Jesús, Jesús me habló, y esto es lo que Él me está diciendo. Ni siquiera va la palabra, porque ya nosotros nos estamos con la Biblia, nosotros decimos, bueno, pues la palabra de Dios, aquí me indica el camino. Pero otros dicen que no, que Dios le reveló, por encima de la revelación esta, hay otra revelación. Dice, vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, lo que nos viene insistiendo Denise desde esta mañana, desde que empezamos el programa. No se perturbe, no se turbe vuestro corazón, no turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, todavía no es el fin. Dice en Mateo 24:7, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes. ¿Cuántas pestes ha habido desde que vino Jesucristo? Aquí, como 50,000 pestes. Todos los años hay una peste diferente. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta, como no salían en los medios de comunicación. Habrá pestes y terremotos en diferentes lugares. Así como hay terremotos todos los días en diferentes lugares, así hay pestes y así hay pandemias. Y todo esto será principio de dolores. ¿Cómo no va a ser principio de dolores? Claro que sí. Son dolores aterradores los que nosotros sufrimos cada vez que hay un terremoto, cada vez que hay un temblor, cada vez que hay un tsunami, eso, claro que sufrimos muchísimo. Y en Juan 10 dice, entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, si alguno entra por mí será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Todos los que vinieron antes de mí, y nosotros tontamente, sin darnos cuenta, ingenuamente decimos, se refiere a los pastores que vinieron antes de mí, o sea que aquí en el Príncipe de Paz, conmigo somos 57, aquí es muy gracioso porque este templo donde estamos se hizo hace 57 años, yo tengo 57 años y yo soy el pastor número 57, entonces aquí vamos a hacer una profecía del 57. Bueno, entonces, voy a decir, como dice aquí la palabra, dice, en verdad os digo, yo soy la puerta. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores. O sea, que los 56 pastores que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores. ¿Eso es lo que quiere decir? No. O los que vinieron antes de los israelitas tampoco. Los que vinieron, Adán. ¿Quién fue el primer pastor? Pues Adán. ¿Y quién es Dios? Es nuestro pastor. Adán lo puso a pastorear, dijo que multiplicaos y sojuzgar la tierra y administrar la tierra. Eso es el pastor. Adán, falló Adán. Y después de Adán, pues todos los que vinieron antes de mí. O sea, todos los que pecaron después de Adán. Todos los que vivieron después de Adán. No es que había una propuesta de vida, el árbol de la vida, no moriríamos. Y luego vino Adán y entonces ya no era un alma viviente, sino un alma muriente, y tuvo que venir Jesucristo para ser espíritu vivificante. Primera los Corintios 15:45. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que se necesita a Jesucristo. Dice, antes de mí. Y nosotros decimos, claro, los pastores anteriores. No, todos somos iguales, soy humano y como humano nada del humano me es indiferente. Y aquí rematamos con esto. Jeremías 23:1, ¡ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis prados!, declara el Señor. ¿A cuáles pastores se refiere? Pues a todos los líderes que vinieron desde Adán hasta los nuestros, pero líderes políticos, social, económicos. ¿No es que acaso en la época del Antiguo Testamento había ministros que se llamaban pastores? No, pastores eran todos. Y pregúntele a su pastor, pregúntele si antes no había, no, pastores eran todos los líderes del pueblo de Israel.
Y en Ezequiel 34 dice, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores. O sea que solamente le dijo a los ministros, a los levíticos o a los de Aarón. No, los pastores eran todos. Los dirigentes, los saduceos, los fariseos, los sacerdotes, los escribas. Todo el grupo. Los del Sanedrín. Todos eran pastores. Los jueces. Los que habían sido reyes. Todos los dirigentes. Porque recuerda que pasó de jueces, de caudillo a jueces, de jueces a monarquía, de monarquía otra vez cayó y el pueblo de Israel fue dando vueltas. Entonces dice, y nosotros decimos, se refiere a los pastores que ahorita trasquilan las ovejas. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza. Y di a los pastores, así dice el Señor, ay de los pastores de Israel que apacientan a sí mismos. No deben los pastores apacentar el rebaño. No se refería a los pastores, no se refiere a los ministros, por Dios, pensemos un poquito. Porque lo está diciendo es para el pueblo de Israel. En el pueblo de Israel no habían ministros, no habían pastores como nosotros. Se refería era a los dirigentes políticos, sociales, económicos, religiosos, científicos de la época de Israel. Y eso lo tenemos en números. Va para preparar el paso de Denise, porque si no yo sigo aquí hablando. En Números 22:17 es la primera vez, en Número 22:17 que aparece la palabra pastor y dice, porque es que mi pueblo está como ovejas sin pastor. Leamos el Número 27:17, ahí dice, o sea que el pueblo no tenía reyes, el pueblo no tenía dirigentes, el pueblo no tenía como está ahora. ¿O acaso hay algún líder que valga la pena en este momento? ¿Hay algún líder religioso que valga la pena? Y si vale la pena, no vale la pena. Es decir, si cree, si dice, yo soy aquí y la gente lo sigue, como sigue a los ídolos, a los cantantes. Tampoco es, no le creamos. Porque no es, el único es Jesucristo. ¿Y quién es Jesús? Yo creo que en estos días le voy a hablar exactamente lo que es Jesús, porque todos si nos imaginamos es a un hombre. Jesús, Salvador. Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, Cristo, ungido. Mesías, ungido. Entonces, ¿qué significa la palabra Jesús? ¿Qué es eso del cristianismo? Un día estoy hablando, aunque ya he hecho miles de videos, o muchos videos anteriores a eso hablando del tema. En 2 Samuel 5:2, dicen que los reyes eran los pastores. Si ustedes leen 2 Samuel 5:2, dice que los reyes no pastorean bien a las ovejas. Se referían a los gobernantes, como los gobernantes que tenemos ahorita. En Jeremías 2:8 y en Jeremías 10:21 dice que todos, o sea que todos los dirigentes sociales, políticos, religiosos de Israel eran pastores. En Jeremías 56:7 dice, fracasaron. O sea, fracasó este proyecto de los israelitas, fracasó como un pueblo sin pastor. Se refería al proyecto. ¿Y quiénes eran los dirigentes políticos? Vuelvo y lo repito, eran los del Sanedrín, que eran jueces, eran del mismo. Estaban los del Gran Sanedrín. El Sanedrín eran 23, ellos eran los que dirigían al pueblo, eran pastores. El Gran Sanedrín eran 71 jueces. Estaban los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, estaban los celotas y estaban los esenios. O sea, ¿cómo vamos a interpretar diciendo que cuando Jesús dice, antes de mí vinieron ladrones y salteadores, vamos a creer que fueron los pastores que vinieron hace 20 años? ¿O cómo vamos a pensar que cuando dice el Señor que yo soy, que vendrán guerras y que vendrán pestes, que las pestes empezaron ahorita? Si desde que el mundo es mundo, con Adán fuera del paraíso, empezó toda la catástrofe. Pero para concluir dentro de un ratico voy a dar el paso a Denise. Gloria a Dios. Le mando al pastor casi todos los días, cada otro día, y ahora se me quebró el teléfono, no le mandé nada, y ahora que ya tengo teléfono, no ha mandado nada. Estoy muy en paz, estuve en la dieta del teléfono, y todos muy preocupados porque no tenía teléfono, y ahora en la mañana le digo a mi amiga, dice, ay, no se te olvide tu teléfono. Y, no hay preocupación. La gente que me ama me va a seguir amando con teléfono o sin teléfono, sin mensaje o con mensaje, como quiera me van a amar. Gloria a Dios. Pero es mucha ayuda. Y le mando al pastor, tú eres la esposa, you're the bride of Christ. Tú eres la esposa de Cristo, de la unción, tú eres la esposa. Y ahora en la mañana estábamos cantando que nos da ropa nueva
blanca, lino limpio y blanco, que nosotros somos la esposa de Cristo, de la unción, ¿verdad? Y hay que mantenernos allí. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de mantenernos allí. No nos podemos quedar dormidas o dormidos. Y estaba leyendo en Romanos 16:16, dice, ámenos unos a los otros y dense un abrazo y un beso santo a todas las iglesias de Cristo. Entonces a todos los creyentes, no se cierren en una iglesia y nosotros estamos bien y ya. Todos somos el cuerpo de Cristo, todos amamos a Dios, creemos en Jesucristo y necesitamos que amar a los creyentes. En Primera de Tesalonicenses 5:26 dice, greet all the brothers with a holy kiss. Cuando ves a un cristiano, un creyente, ámalos, dales un abrazo, bésalos. Y en Corintios 16:20, la primera de Corintios, all the brothers send you greetings. Todos los hermanos en Cristo te mandan saludes y salúdense con un beso santo. Y en primera de Pedro 5:14, greet one another. Aprécense, salúdense con un beso de amor. Paz a todos ustedes que están en Cristo. Y quiero hablar de esos abrazos que se nos ha enfriado el corazón. Entramos a la iglesia y todo lo que oímos en el radio, en la televisión, nos espanta, nos tiene en temor. Dejamos esos tres espíritus controlarnos, ¿verdad? Y nos destruye esa confianza que le tenemos a Dios. Porque amando a alguien y dándoles un abrazo es confiando en Dios, ¿verdad? Y dice, aquí escribí que los abrazos son saludables, no temen. Los abrazos ayudan nuestro sistema immune system, nuestro sistema inmunológico. ¿Ok? Hay muchos estudios, hay unos changuitos que estudiaron, los pusieron en el tele y uno está solito sin nada y el otro está con una carpeta y él toca la carpeta y la persona que le da de comer le habla en la jaulita y el otro no le habla, le deja la comida y no tiene esa carpeta y ese changuito se muere. Entonces también el pastor puso aquí que a las matas le hablan y la que le hablaron así quedito no, muérete, no, nomás le estaban dando maldición a la mata y la otra le decían bendición. La mata que recibió la bendición vivió y la mata que recibió maldición murió. Y hasta la agua tiene afecto, ¿ok? Entonces, los abrazos te curan de depresión, es una droga milagrosa, te invigorate, te levanta las esperanzas, te da a ti que eres amada y que alguien cares for you. Alguien te está dando aliento y tú entonces sabes que alguien tiene cuidado de ti, ¿verdad? Y enseña que alguien tiene cuidado de ti y lo mejor es que viene ya el abrazo envuelto en su propia papel, no tienes que usar papel ni muchas cosas, nomás tus brazos, ¿verdad? Y te sientes alegre cuando alguien te abraza. Y los abrazos te salvan la vida. Y entonces, palabras son muy importantes, pero cuando no tienes ninguna palabra, un abrazo trabaja muy bien. Cuando las palabras no pueden trabajar en un caso de la muerte, que alguien en la familia se suicidó o que no puedes tú relacionar con la tristeza que tiene esa persona, pero puedes tocarlos con un abrazo. Y los abrazos tienen
el aliento del poder de Dios, de la esperanza, te dan esperanza. Entonces vamos a vencer y vamos a quebrantar esos espíritus de dominación, de temor que oímos en la televisión, de la manipulación de nuestros gobiernos que dicen, no, es muy temprano, todos se van a morir, se les va a dar muy fuerte otra vez. No lo reciban, digan no en el nombre de Cristo Jesús. No podemos estar callados, tenemos que orar con nuestra voz, con nuestra boca y cambiar la situación. Y que no dejemos que nos den intimidación, no sean intimidados por Satanás. Párenlo, usted tiene la autoridad. Con un abrazo, con un beso, tenemos que seguir amándonos y juntándonos. En Hebreos dice, no fallen de juntarse. Y muchas veces en la Biblia Dios dice un mandato, que no se les olvide cuando cruzaron el Mar Rojo. Y van a hacer esto, van a festejar y van a hacerlo. Y nunca se les va a olvidar. Y hay muchas ocasiones y tienen celebraciones la gente judía, pues los cristianos tenemos celebración todos los días. Todos los días es día de resurrección. Todos los días escogemos la vida. Todos los días estamos llenos de la unción. Amén, amén. Todos los días no paramos de amar. Así es. Todos los días no paramos de trabajar. Gloria a Dios. Somos miembros del reino de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios, santo eres Señor. Así es. Eso es lo que, a esa conclusión es la que queremos llegar. Pero para poder hacer conclusiones tenemos que hacer exposiciones y por eso nos toca que hablar y nos toca que decir. En el mundo hay tres grupos de personas. Hay muchas maneras de decir esto, pero yo les voy a describir de esta manera. Hay tres grupos de personas. Unos que dicen, unos que hacen que las cosas sucedan. Hay personas que son como los líderes. Otros que preguntan, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y otros, los más dormidos, dicen, ¿qué pasó? O sea, los despiertos hacen que las cosas pasen. Los adormitados, los que medio están despiertos y entre dormido y despierto, dicen, ¿qué está pasando? Como cuando alguien los está moviendo de la cama dormidos. Y los dormidos dicen, ¿qué pasó? Solamente escucharon el estruendo. Y los dormidos pues no hacen nada, ya sabemos que son los borregos de siempre. Los medios que están medio dormidos pues son los indiferentes, les da lo mismo que truene o que relampaguee. Ellos dicen, ¿qué está pasando? Solamente preguntan, pero los abusados, los despiertos, esos sí no son los que hacen. Y entre esos que hacen que las cosas pasen, están los del NOM, el nuevo orden mundial, que dice un gobierno en todos los sentidos para todos, una sola manera de vivir de los humanos. Y entre eso están los religiosos, hay religiosos metidos en eso, hay políticos, hay científicos, hay economistas, los cuatro jinetes del Apocalipsis, de Apocalipsis 6, 1 a 6. Entre ellos también están los nacionalistas, que dicen, no, solo para nosotros y que los demás se salven. Pero entre esos que dicen nacionalistas también están los patriotas, que dicen, no, nosotros, pero ayudándoles a los demás. Es decir, manteniéndole como pensando en nosotros, la filantropía que llamamos. Los globalistas dicen, lo que falta es un gobierno globalizado dirigido por un líder, muy parecido al NUN, al nuevo orden mundial. Y los de la civilización, pues lo forman todos. Todos esos grupos forman la civilización, el colectivismo, eso que llamamos colectivismo, nuevo orden mundial, patriotismo, porque es que yo lo veo por la televisión, hay muchos que yo sigo porque me gusta ese tema, pero todos están en el mismo costal, están en el mismo lugar. Lo que pasa es que están peleándose hasta que venga alguien y le diga, oiga, ustedes están en el infierno, todos están en el infierno. Y entonces ahí se quedan quietos, porque no hay solución ninguna hasta que venga la solución de primera a los Corintios 15:45. Y esta es la conclusión. Los que vinieron antes de mí son ladrones, son mentirosos, son embusteros, son engañadores. ¿Ve? Lo que dice, perdón, no lo dice... No dice primero los Corintios, fue que me salté una cita. Es que hablo así a la loca a veces. Mateo 24:5, ¿no? Mateo 24:5
que dice yo soy el buen pastor, unos vienen engañando, o Juan 10:17 que dice que los que vinieron detrás de mí son ladrones. Bueno, ya los ubiqué en las citas bíblicas, pero la conclusión es de 1 Corintios 15:45, que dice que el primer Adán se llamaba alma viviente, gloria a Dios, pero fracasó. Y al fracasar fue alma muriente, lo contrario de viviente. Entonces dice 1 Corintios 15:45, y entonces tuvo que venir otro, y ese segundo, Adán, o sea, Adán significa tierra, ese segundo ya no se llama alma viviente, sino espíritu vivificante. ¿Y qué es espíritu vivificante? Levantar de entre nosotros no solamente el alma y no solamente el cuerpo, sino el espíritu que hay en nosotros, es levantarlo. Y la solución entonces está en Cristo. ¿Hay conspiración? Sí, claro que hay conspiradores, pero eso es, haga de cuenta, como dentro de la misma cárcel, que unos son, los cárceles en Colombia por ejemplo, unos son guerrilleros, los otros son de otra banda, los otros de la otra, los otros son narcotraficantes, los otros son paramilitares y así, y entonces están en el mismo patio, y entonces forman grupos y el uno pelea con el uno, el otro pelea con el otro, el uno dice que el narcotráfico es lo mejor, el otro dice que el paramilitarismo es lo mejor, el otro dice que los guerrilleros es lo mejor, entonces los otros que están sindicados por corrupción política dicen que es lo mejor, y entonces se forman bandos dentro de la misma cárcel, pero todos están encarcelados. ¿Ve? O sea que ahí no hay ninguna solución. Tenemos que traer ese al liberador, al Salvador, a Jesús, que significa Salvador, al Emanuel, que significa Dios con nosotros, al ungido, que significa Cristo o Mesías o Mesías. Esa sí es la solución. Y de eso es que les hablamos constantemente aquí. Lo que pasa es que nuestro cristianismo ya no es de Cristo. O sea, tenemos solamente el nombre de cristianismo. Pero nuestro cristianismo, como lo decía yo al principio, nuestro cristianismo es exactamente, nuestras iglesias funcionan exactamente como funciona el mundo. Mire, cuando uno llega a Sudamérica, de México para abajo, en el centro, en el parque, hay una casa con una cúpula, una edificación con una cúpula hermosa y unas campanas allí. ¿Cómo se llama eso? Iglesia. Y aquí en Estados Unidos hay una edificación con una cúpula hermosa y un campanario arriba. ¿Cómo se llama eso? La corte. O sea que es lo mismo. ¿Ve? Los 4 jinetes del Apocalipsis están en el mismo infierno, ayudándoles a salir de lo de ellos, como los líderes o los caciques o las personas que se crean en las cárceles. No, es lo mismo. O sea, son los mismos con los mismos, todos tapados con la misma ruana. ¿Y qué sacamos nosotros con quejarnos? Bueno, pues hacer parte de los que hacemos algo. Esa es la queja que hacemos, que alguna cosa debemos hacer. Por lo tanto, vamos a leer aquí. Voy a terminar. Ahí llegó mi hermana Cindy, no sé si quiere hablar, la hermana Cindy. Ahí tenemos un micrófono, hermana Cindy, para despedir y para que arregle esta pelea que tenemos aquí, que tengo yo solo. Entonces voy a terminar, voy a dar el paso a Cindy y a Denise, que ellas se puede poner el micrófono Cindy aquí en el pecho. Y voy a terminar diciendo esto. Hermanos, ¿hay conspiración? Sí la hay. Pero haga de cuenta conspiración con los mismos que están en el mismo lugar. Eso lo dijo Shakespeare, por allá, cuando vivía Shakespeare, el siglo XVIII, siglo XVIII, por allá. Y eso lo decimos nosotros hoy día, es lo mismo. Cuando allá hablamos de conspiración, sí la hay, pero no hay, esos conspiradores no van a tener ninguna fuerza, porque hay un dueño de la cárcel, hay uno más grande que él, y es el que los tiene allá, por su misma actitud. Entonces, en este momento lo que yo digo es, ¿sí hay coronavirus? Claro que sí lo hay. ¿Están muriendo el coronavirus? Sí, claro que está muriendo gente. Pero pandemia ha existido desde Adán hasta ahorita, o sea, llevamos 6.000 años de pandemia. Así como dice Jesucristo en 24, dice, habrá guerras, capítulo 24 de Mateo, habrá guerras, habrá pandemias, habrá pestes, claro que las habrá, antes de que Él venga, eso ya está anunciado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este momento? Hacernos cristianos, pero de verdad, no religiosos, no de la religión cristiana, sino cristianos de Cristo. Y tal vez es difícil entenderlo, como los musulmanes, no son ahorita los musulmanes no son los mismos musulmanes de Mahoma. Los budistas de ahora no son los mismos budistas de Buda. Por eso se dice que Buda no fue budista,
que Mahoma no fue musulmán y que Cristo no fue cristiano, porque llamaron cristiano fue mucho después cuando se creó el movimiento. Pero esa es la esencia de Jesucristo. Como dice Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. O sea que es Cristo dentro de nosotros. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé, porque yo mientras te buscaba afuera, tú estabas por dentro de mí. O sea, ese es el cristianismo. Entonces, voy a dar el paso a mis hermanas, pero antes voy a recordar, hermanos, que no olvidemos, está bien los que se están muriendo del coronavirus, pero no olvidemos a otros que se están muriendo. En Nueva York, en Estados Unidos, mueren 8,000 personas diarias. 8,000 personas diarias. Del coronavirus se están muriendo un 20%. Los otros se están muriendo de otras enfermedades. Entonces, yo clamo al Señor para que quite toda enfermedad y toda dolencia, porque Él vino a quitar toda enfermedad y toda dolencia. A las personas que están sufriendo de enfermedades infectocontagiosas, que son de muchísima índole, no solamente el virus del coronavirus, hay enfermedades venéreas de los genitales en las personas y también en la boca se les da a las personas, son enfermedades venéreas. Hay enfermedades como el SIDA, enfermedades del ébola, enfermedades del chikungunya, enfermedades del dengue. Imagínense, se llama dengue hemorrágico. Ahorita estamos aterrados que porque hay personas que con el coronavirus les da infarto de corazón. Pues ya sabíamos que el dengue es infarto del corazón, el dengue hemorrágico. ¿Y cuántas veces no ha habido dengue? Entonces oro por esas personas, por los que tienen problemas crónicos degenerativos, por los que están sufriendo los residuos de contaminantes químicos y de lo que hay en el aire, por las cepas bacterianas resistentes a los antibióticos. Eso es terrible, porque el virus no se cura con los antibióticos. En cambio, las bacterias sí con los antibióticos, pero hay bacterias que ya se resisten a los antibióticos por el mal uso que hemos hecho de ellas. Por los que sufren de virosis, la obesidad, la diabetes, la osteoporosis, la aterosclerosis, la hipertensión, el infarto y otras cardiopatías, que eso hay muchísimas. Por las enfermedades mentales, ahora que sí que va a haber más locos ahorita en este mundo, pues ya todos estamos locos, encerrados. ¿Cómo no vamos a ponernos locos de psiquiátricos y de psiquiatría? Aquí yo creo que los que van a ganar más plata son los psicólogos y los psiquiatras, porque la gente no va a la iglesia. No es que ayer abrimos la iglesia 3 veces y no vinieron la gente, no vino la gente. Cuando el gobierno dijo, ahora sí están abiertas las iglesias, nadie acudió a la iglesia, y parece que en otras iglesias, no solamente en la nuestra, sino en otras también sucedió lo mismo. Personas por desnutrición están sufriendo, están muriendo, por depresión, por alcoholismo, por droga, por tabaquismo, por cáncer, por insuficiencia renal crónica, por alergias, por asma, por dengue, por neumonía, por accidentes de autos y también accidentes que las casas se queman y por violencia. O sea, hay muchísimas maneras de morir, y por todos ellos pido al Señor que los proteja, que nos ayude a que nosotros no caigamos en eso y que recibamos la salud que nos trajo nuestro Señor Jesucristo, porque en sus llagas metió nuestras enfermedades, por sus heridas fuimos sanados, en su cruz puso nuestros pecados. Y dice que si oramos con fe, la oración con fe sanará al enfermo. Y Él pasó sanando y curando toda dolencia y toda enfermedad. Y nosotros lo que agarramos es la salud, y la enfermedad sale de nuestro cuerpo. En el nombre de Cristo Jesús, le doy el paso a mis hermanitas. Voy a dar el paso a Denise y luego a nuestra invitada especial, mi hermana Cindy, que hoy se ha unido al grupo. En Mateo 18 dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en el medio de ellos. Gloria a Dios. Que no se nos olviden abrir la boca y hacer oración. Tú tienes el poder. Y enseguida Cindy. Cindy, tiene media hora Cindy. Amén, gloria a Dios. Y en Colosenses 3, 1 al 4 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, mirad hacia arriba, no mirad a nuestro alrededor, Amén. Donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces
vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Y así es. Yo soy de Amén, esas que amén. me estaba escondiendo en la casa y no salir, pero me escondo en Jesucristo. Amén. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Siempre va a haber crisis, como habla el hermano, pero cuando nuestra mente está en el cielo y con el Señor en Cristo, todo eso pasará y no nos tocará. Dice, el Señor nunca nos dejará, nunca nos desamparará, dice su palabra y su promesa. Y en las crisis vemos más claramente al Señor. Amen. Ahorita dice que apártense y escóndanse, y el Señor nos dice, ven a mí, acércate a mí, y yo te enseñaré cosas maravillosas. Amen. Entonces es draw near to God. Entonces eso es lo que hacemos. Y cuando hacemos eso y no miramos todo lo que está malo en el mundo, nuestra visión es más clara cuando enfocamos en Dios y en Jesucristo y Amén. en su promesa. Entonces, si estás en crisis hoy, mira hacia arriba, no olvides mirar hacia arriba. Mira el cielo, mira la tierra, mira la hermosura que Dios ha hecho para nosotros, para contentar nuestra alma, para tenernos en paz, porque cuando estamos en Dios tenemos paz. Cuando tenemos a Jesucristo tenemos paz, protección, tenemos poder. En nuestra boca, en nuestra lengua está el poder, ya sea para vida o para muerte. Y que hoy este día miramos hacia arriba y que de nuestro corazón salga palabras de vida Amen. y vida eterna. Amen. Porque estamos escondidos, no por el virus, pero escondidos en Cristo Jesús Amen. para manifestar su gloria. Y eso es lo que va a suceder aquí en Príncipe de Paz. Amen. En todas estas charlas y estas oraciones y predicaciones, no he participado, he venido, pero he escuchado, y todo es para bien. Dios Amén. trabaja todas las cosas para bien, para los que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. Sí, Dios tiene el en la propósito en opción. nosotros Amen. y lo va a cumplir hasta el día que venga Jesucristo. So, Dios los bendiga, los amo en el Señor. Gloria a Y Dios. seguimos adelante en el nombre del Señor. Mirar hacia arriba. Amen. Amén. Thank you, Jesus. Todos tenemos una conexión verdadera con Samaritan's Purse. Ellos estuvieron aquí en Del Río Amén. y muchos de nuestros miembros voluntarios allí en el Center de Ayudar en la calle Las Vacas. College. Hicimos conexión con Samaritan's Purse. En este momento voy a orar por ellos porque ellos están ayudando y son atacados, ¿verdad? Y ellos están ayudando por el amor de Dios y con el amor de Dios. Y luego dice la gente, no debe de estar aquí porque tienen unas creencias muy fuertes contra esto o contra el otro. Y la gente que está pecando no le gusta que les recuerden su pecado, ¿verdad? Y quieren sacar la gente que les está recordando de sus pecados. Y ellos no están ahí para predicar, dicen, estamos aquí para amar, vamos a recibir a todos y los vamos a amar y alguien va a estar con esas personas cuando estén enfermas haciendo oración por ellos. Y hay otras también, otras unidades cristianas que están ayudando en el nombre de Cristo Jesús y están siendo atacadas. Padre bendito, pon tu mano poderosa sobre ellos, que no tengan ni una duda en su corazón, que no dejen que el temor nos remueva, sino que sigan firmes en tu palabra con el propósito de amar y bendecir y dar tu palabra y que enseñen la verdad, que no tengan temor de hablar la verdad. Gracias por este tiempo que hemos estado juntos hablando de tu palabra, Señor, y removiendo la gente que se abren espiritualmente, que busquen a ti, Señor, a Cristo Jesús, la unción, que remuevan su espíritu, que no se queden muertos espiritualmente. Padre bendito, tu mano está aquí sobre nosotros, tu bendición la recibimos y la repartimos, Señor. Recibimos este aceite del Espíritu Santo para seguir trabajando en tu labor. En el nombre de Cristo Jesús, bendice a todos los que nos están viendo y que sean bendecidos por oír la palabra de Dios.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Nos vemos mañana. Mañana nos volvemos a ver. Bye, bye. Amén.